A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Fernando Mosquera, especialistas en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo. En esta ocasión vamos a abordar un tema muy importante sobre lo que es deuda pública y la compañía Río Napo, que explota el petróleo o venía explotando el petróleo en el campo Sacha. Para ello pues tenemos entonces estos dos capítulos. Nos vamos a referir en el primer caso con la introducción de Fernando. Bienvenido sobre el tema de la deuda pública y el pronunciamiento del Fondo Monetario Internacional, que desvirtúa lo afirmado por Correa. Entonces Correa queda como mentiroso, como engañador, como ha sido su personalidad o como es su personalidad en la vida política del país. Entonces quisiéramos informarle a la opinión pública en qué consiste el pronunciamiento del Fondo Monetario Internacional. Estimado Fernando, bienvenido. Gracias, Henry. Estimados televidentes, un saludo en esta nueva semana. Como habíamos quedado en programas anteriores, continuar verificando el problema de la enorme deuda externa que tiene el Ecuador y que tendrá que resolverse en un periodo bastante largo, con mucho sacrificio de nuestra sociedad, especialmente por el peso que tiene frente a la economía ecuatoriana. Sobre tu inquietud, Henry, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, recuerden que el Fondo Monetario siempre está dirigido por un francés, actualmente por una francesa, y el Banco Mundial, anteriormente Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, que fue transformado en el Banco Mundial, dirigido por un norteamericano. Ellos tuvieron la reunión de primavera en donde viajó la ministra de Finanzas con el propósito de transparentar las cifras de la economía ecuatoriana y especialmente ver la posibilidad de que el Organismo Internacional de Control y Desarrollo financie a plazos importantes, más largos y a costos financieros mucho más potables para la economía ecuatoriana. Es decir, cambiar deuda cara con deuda barata. Pero ¿qué sucedió? De que defendía una situación heredada en el decreto 1218 del gobierno anterior del cálculo de la deuda externa ecuatoriana, cuando nació ese famoso concepto de la deuda consolidada. Es decir, si el gobierno le debía a otra entidad de gobierno, no era deuda. O por ejemplo, la facilidad petrolera con Petrochina, Petrotailandia y Unipec tampoco era deuda. O el caso de los certificados de tesorería conocidos como CETES, tampoco eran considerados deuda. ¿Y qué le dijeron las autoridades del Fondo Monetario Internacional? Que desde el 2016 el Ecuador había sobrepasado el límite que consta en el Código de las Finanzas Públicas, es decir, el 40%. Y si quiere seguirse endeudando, pasado ese límite legal, debe presentar un programa de sostenibilidad a la Asamblea para que le permita pasar ese límite del 40%, lo cual no va a ser fácil, producto de que ya no tienen la mayoría que antes se pasaban por la faja ciertas disposiciones que venían del Poder Ejecutivo. En ese sentido,
quedan dos cosas como la que tú acabas de afirmar, Henry, de que el anterior gobierno quedó como mentiroso. Es decir, se aducía que se utilizaba la metodología del Fondo Monetario Internacional para aparentar una deuda de apenas el 27-28%, cuando en la realidad, desde el 2016, como dijimos hace un rato, habíamos superado el límite del 40%. Y por lo tanto, la ministra de Finanzas, conjuntamente con el Poder Ejecutivo y la Asamblea, tendrán que modificar disposiciones que violan esa metodología del Fondo Monetario Internacional, que no están de acuerdo a procedimientos de general aceptación convencionales como lo forma e informa el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y nos recomiendan reducir adecuadamente ese endeudamiento que es muy peligroso para la economía ecuatoriana. ¿Tu opinión al respecto, Henry? Sí, primero, digamos, ratificar lo que dije en un inicio, ¿no? Correa siempre se caracterizó por mentir al país, ¿no? Por mentir, por engañar. Lo que llamaban los marxistas la manipulación ideológica, ¿no? Porque en esencia la manipulación, digamos, la ideología desde el pensamiento marxista la definía como una manipulación de las ideas, ¿no? Él decía que la clase burguesa siempre acude a este proceso de manipulación de las ideas, ¿no? Porque en otras definiciones de otros pensadores sobre ideología se referían al mundo de las ideas, ¿no? A la visión del mundo, ¿no es cierto?, a la concepción del mundo. Eran otras las definiciones sobre el concepto de la ideología, pero el marxismo la definía como la manipulación de las ideas. Y esa manipulación de las ideas no es más que dos cosas: mentir y engañar. Entonces Correa hizo la política así, mintiendo y engañando. Y lo segundo también de Correa, muy irresponsable, extremadamente irresponsable, y trataba los bienes públicos a la Bartola. Lo que le interesaba era ganar las elecciones una tras otra bajo esta estrategia de mentir y engañar y de manejar los recursos públicos de manera muy irresponsable. Porque ese artículo 124 de este Código Orgánico, ¿no?, de Planificación de las Finanzas Públicas es muy explícito. Lo han leído todo el mundo ahora, ¿no? Y dicen que el endeudamiento del Ecuador, la deuda pública del Estado, no debía superar el 40%, ¿no es cierto?, del PIB, ¿no? Y claro, entonces cuando empiezan a intervenir ya de manera seria en la investigación, sucede que la deuda pública era más que eso. Pero era ofensivo lo que hacía Correa, porque creía que los ecuatorianos prácticamente éramos una manada de borregos, que él nos podía decir cualquier cosa. Y hacía todo el esfuerzo, ¿no? Y le aplaudían en las sabatinas, ¿no?, de que para él no era deuda pública estas deudas que tenía el Estado con el IES, ¿no? Las deudas que tenía con el Banco Central, con proveedores, las petroleras, ¿no?, la venta anticipada del crudo. No, era terrible, ¿no? Y claro, este hombre no está aquí. Sé que la Fiscalía ya le abrió el expediente respaldado pues en lo que le remitió a la Fiscalía, a la Contraloría General del Estado, el examen de auditoría y la determinación de responsabilidades. El fiscal acaba de decir el día de hoy, en un medio de comunicación muy importante de la televisión, de que han abierto el expediente, ¿no?, para responsabilizar o para indagar primero, ¿no?, la responsabilidad que tiene Correa y sus ministros de Estado, porque ahí un poco de borregos de los ministros y funcionarios públicos, tanto del área petrolera como del Ministerio de Finanzas y de la CEMPLADES, ¿no?, todos están allí involucrados. Creo que pasan de 2 decenas de funcionarios públicos que tienen responsabilidad en esto. Pero es bueno que la justicia los ponga en su sitio, porque ya basta, ¿no?, de manejar los recursos del Estado de esta manera, y nosotros apoyamos que la Fiscalía los lleve al banquillo de los acusados, a todos estos que de manera irresponsable y violando la ley le sobreendeudaron al Ecuador. En verdad, la Constitución dice que cuando se trata de proyectos de inversión, en palabras así claras, ¿no?, ¿quién tiene que autorizarle un mayor endeudamiento sobre el 40%? Autorizarle. Es la Asamblea Nacional. Y hoy no lo va a conseguir, porque si la Asamblea hace lo mismo, entonces quiere decir que también se involucra ella en este manejo irresponsable de los recursos públicos, y eso no puede ser. ¿Qué tiene que hacer el señor Moreno? El señor Moreno lo que tiene que hacer es hacer la reforma en materia fiscal.
El señor ministro Carlos Pérez del área de hidrocarburos, en este proceso que nos hacen quedar mal al Ecuador en la imagen, ¿no? Porque lo peor es nuestra imagen, ¿no? Nacional e internacional, ¿no? Y quedamos mal, porque ahora ya se les ocurre fusionar estas tres actividades que antes estaban fusionadas, ¿no? Años 70, años 80, siempre estuvieron fusionadas. ¿Cuáles? Hidrocarburos, área minera y lo que es el campo de la electricidad. Energía termoeléctrica o energía hidráulica la manejaba el Ministerio antes de Recursos Naturales y Turismo en los años 70, ¿no? Después en los años 80, Ministerio de Recursos Naturales, ¿no? Luego pasó a ser en los años 90 Ministerio de Energía y Minas, ¿no? ¿Ya? Y por último Correa lo transformó, previamente lo llamó Ministerio de Recursos No Renovables, ¿no? Y luego lo llamó Ministerio de Hidrocarburos. Imagínate que el marxismo cuestionaba esa forma de plantear las cosas, como que con los nombres, con las etiquetas, se iba a cambiar la realidad. Y Correa era un subjetivista tremendo, ¿no? Él pensaba que con los nombres ya se cambiaba la realidad. Y era absurdo. El marxismo dice la realidad tiene que cambiarse en la vida concreta, pues no es cierto, ¿no? Yo no soy marxista, sino que yo soy un demócrata, formado en los principios demócratas cristianos, socialdemócratas, pero yo recibí mi formación lo que es el marxismo, y el marxismo exige de una buena lectura, y cosas del marxismo sí son aplicables a la realidad y otras no, y por eso es que quienes han seguido el marxismo han fracasado, porque el marxismo fracasó también en gran parte en su filosofía de la historia y sobre lo que es el análisis del capital. Y entonces, volviendo al caso, este es un capítulo que recién empieza, ¿no? Y hay que darle oportunidad a la Fiscalía, ¿no es cierto?, para que empiece a indagar y a establecer responsabilidades de acuerdo al informe que le remitió la Contraloría General del Estado. Yo creo que ahí podríamos cerrar este tema, ¿no?, para seguirlo después tratando en los próximos programas, ¿no? Para cerrar este tema, únicamente permíteme añadir lo siguiente. Sí. El ministro de la propaganda del nacionalsocialismo hitleriano, el señor Goebbels, había manifestado que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Y esa pseudo verdad de que se utilizaba la metodología del Fondo Monetario Internacional para calcular la deuda, entre comillas, consolidada del Ecuador, resultó que fue una vil mentira repetida 1000 veces. Así que habrá que determinar responsabilidades. Algunos medios de comunicación ya se hacen eco de entrevistas, especialmente en La Habana, del expresidente, en donde manifiesta concretamente que tiene la impresión que puede ser encarcelado. Veamos qué pasa. La investigación de la Fiscalía recién comienza, tiene mucho tiempo para poder acopiar esos elementos de convicción y luego determinar su dictamen y seguir con el procedimiento. Esperemos a ver qué pasa en el futuro y les tendremos informados. Uh-huh. Bueno, el segundo tema es lo de Sacha. En este programa expliquemos hasta dónde avancemos, ¿ya? Por el tiempo, ¿no? Y luego continuamos en el próximo programa analizando la explotación del crudo del campo Sacha. El campo Sacha, al igual que Chuchufindi, al igual que Libertador y otros, Cononauco, Auca, fueron los 5 o 7 grandes campos a los que en los años 90 se los definía como las joyas de la corona, ¿no? Y entonces yo he hecho una ayuda a memoria sobre esta conformación de la empresa Río Napo, en donde Petroecuador participó con el 70% de acciones, ¿no? Y la compañía PDVSA con el 30% de acciones, ¿ya? Pero al final PDVSA no puso un solo centavo. Y entonces lo que hizo PDVSA fue llevarse ese equivalente al 30% de acciones, ¿no? Cobrar altos costos de producción y recibir utilidades de algo que no fue beneficioso para nada, esa participación de esa empresa en la explotación del campo Sacha. Pero este señor Correa, que nunca tuvo un puesto de venta de caramelos en la esquina de una calle, estaba prácticamente ido o fuera de contexto, entregó este campo cuando nunca lo debió hacer
a la empresa PDVSA. Pero hice una ayuda a memoria, avancemos, mi tío Fernando. Veamos lo que dice esta ayuda a memoria. El campo Sacha está ubicado en el norte del Ecuador. Es apodado como una de las joyas de la corona, es decir, aquellos negocios petroleros más rentables para el Estado. Estas joyas de la corona de explotación petrolífera es uno de los más antiguos, en plena producción con un crudo de 28 grados API, American Petroleum Institute, liviano, de excelente valor comercial. En este campo existen alrededor de 200 pozos que rinden un promedio de 50,000 barriles diarios. Petroecuador tenía un costo promedio de extracción de $5,5 por barril hasta el año 2008. Los campos petroleros se vuelven maduros con el tiempo, es decir, se vuelven adultos y comienzan a declinar su producción. Para que esto no suceda, se necesitan realizar algunas acciones que tienen que ver con recursos económicos, nueva tecnología y maquinaria que logra una recuperación terciaria y mejorar el rendimiento. En el año 2009 se acuerda entre Correa y Chávez la conformación de una empresa que se llamaría Río Napo, con la conformación del 70% de acciones de Petroecuador y 30% de PDVSA, es decir, la empresa petrolera venezolana, con la finalidad principal de mejorar la producción del campo Sacha. En este convenio Ecuador colaboraba con el campo Sacha en plena producción, mientras que PDVSA, con buenas intenciones, nada más, lo iba a hacer con supuesta transferencia de tecnología y equipo y algo de dinero. Así es, sí. O sea, PDVSA se sacó la lotería. Se sacó la lotería porque imagínate que nos hubieran dado a cualquiera de nosotros o a cualquiera de los televidentes, los ecuatorianos, el campo Sacha, ¿no? Para no invertir un solo centavo y que el Estado nos entregue, como digo, el 30% de participación en la producción y nos pague costos de producción, ¿no? Cuando tampoco intervino en eso, ¿no? Y luego las utilidades. O sea, esta PDVSA se llevó la lotería sin comprar el entero, ¿ya? Porque en el engaño de estos dos señores, el uno que ya no está aquí, no sabemos dónde estará, ¿ya? Yo soy un hombre cristiano, creo en Dios, ¿no? Pero no puedo dar cuenta de qué pasa después de que las personas se mueren, ¿ya? Todo depende de la acción que uno desarrolle en la vida, ¿no? Y del testimonio que uno impregne mientras uno está en la existencia. Entonces sucede que PDVSA le dice, te voy a entregar, le dice a Petroecuador, un campo en el Orinoco, un campo de crudo extra pesado, 9 grados API, porque los crudos extra pesados son menores a 10 grados API, ¿no? Los crudos pesados son entre 10 y 20 grados API. Los prácticamente lodo petrolero. Lodo petrolero. Y estos señores lo reciben. No son buenos aquí, estos señores que de la Revolución Ciudadana, ni siquiera son buenos aquí para manejar la industria petrolera. No han sido buenos para manejar la industria petrolera de este país. Menos van a manejar la explotación de un crudo extra pesado. Nunca, pero fue parte del engaño. Creo que está ahí en la idea. Dice, el gobierno de Correa inventó los contratos de giro específico, etiqueta con el cual les permitía en alianzas con empresas estatales extranjeras pasarse por encima de la ley de contratación pública y firmar contratos sin concurso y a precios que se deseen. En esta alianza, Venezuela tenía que entregar acciones de un campo petrolero en la flanca del Orinoco, como acaba de decir Henry, a favor de Ecuador. Cuando fueron a ver cuál era, se dieron cuenta el engaño. El campo por explotar era apenas un crudo de 9 grados API, brea, lodo petrolero. Imposible de comercializarlo. Se callaron y no dijeron nada. PDVSA no tenía ninguna tecnología que transferir. Estaban tan atrasados como Ecuador, su inversión extranjera tampoco llegan a las nuevas técnicas. El equipo que trajeron fue deplorable, varias torres de perforación se desplomaron y el dinero no pusieron un céntimo. Pero se valieron de esto para colocar mucha gente de PDVSA, gran cantidad de chavistas, y realizar negocios personales a nombre de una empresa que gratuitamente el expresidente les concedió acciones en perjuicio del Ecuador. Contrataron $7,5 del costo de barril extraído, es decir, 2 más de lo que le costaba a las empresas ecuatorianas, y 17,5 la producción de barril adicional sobre la línea base de producción.
de esos 50,000 barriles que produce el Campo Sacha, los 200 pozos del Campo Sacha. No incrementaron la producción, reformaron los contratos y al final del Estado pagó a Venezuela más de $2 por cada barril de crudo extraído. Así es. El tema es de que también, no, lo que hizo Correa es tremendo, ¿no? Giro específico de negocio. Eso no existe en una ley. Lo incorporaron mediante el reglamento, mediante decreto presidencial, mediante decreto ejecutivo, ¿no? Y entonces, ¿para qué? Para adjudicar a dedo el contrato, sin licitación. Sin licitación. Ah, no. El tema ese de investigar en el área petrolera está virgen, porque han retaseado, ¿no? Y lamentablemente en el gobierno actual también siguen retaseando, adjudicando campos así a distintas empresas, ¿no? En el próximo programa hemos de hablar sobre lo que es conveniente para el Ecuador. Ya le he dicho, pero en el otro programa voy a poner énfasis sobre lo que hay que hacer en materia contractual en este país, ¿no? En materia contractual petrolera, ¿no es cierto? Luego sigue el párrafo, ¿no? Henry en esta ayuda a memoria manifiesta lo siguiente: es como que alguien tenga una fábrica en plena producción y que produce un producto excelente, con una inversión realizada, y de pronto se asocia con alguien que no pone nada, pero que le cobra un valor mayor del costo de la producción por cada producto elaborado, y al final se lleva el 30% de las utilidades. ¿Qué debe haber pasado ahí para que esto suceda, ¿no? Queda para la imaginación de los televidentes. Así es. ¿Hay algún tipo de pensamiento qué sucedería en esta transacción, Henry? Yo le he pedido al señor Contralor que realice exámenes de auditoría a todo lo que son los contratos petroleros que suscribió Correa a partir de su gobierno, especialmente de la reforma de la ley de hidrocarburos en el año 2010, donde cambió los contratos de participación a prestación de servicios, ¿no? Los contratos de participación no eran buenos porque eran inequitativos en la distribución de la producción, pero de lejos son mucho mejores que estos nefastos contratos de prestación de servicios, de lejos. El Estado recibía en los contratos de participación en promedio 20 barriles por cada 100 de la producción petrolera, ¿no? Ahora con estos de prestación de servicios que se les paga $35 y $41, ¿no?, por la extracción de un barril de crudo, y que lo vendemos al crudo con altos castigos, ¿no?, y por anticipado a Tailandia y a China con altas tasas de interés, no nos queda nada. A eso sumémosle la importación de los derivados del petróleo, no nos queda nada. Es decir, que el petróleo ya no aporta nada al presupuesto del Estado. Por este mal manejo de los contratos, ¿no? El asunto era tan espantoso que a pesar de tanta corrupción, la conciencia no los dejó en paz, y en el 2013 deciden liquidar la compañía, hecho que hasta ahora no se concreta. PDVSA, la empresa petrolera venezolana, pide una indemnización o liquidación por $350 millones al Estado ecuatoriano. El Ecuador ofrece 100 millones. Al final tendremos que pagarles porque todos estos contratos tienen arbitraje internacional contraria a lo que defendía de la legitimidad de la independencia del Ecuador. Es simplemente una verborrea que en estos casos de interés propio no son aplicables. Dentro de tanto atraco, el país ha perdido su capacidad de sorprenderse, de indignarse. 300 millones más de pérdida no nos parece mucho. Es de forma infame y criminal cómo afectaron la economía ecuatoriana, cómo destruyeron la economía, pero no hay investigación alguna ni administrativa ni penal sobre estos cargos en la Fiscalía. Peor, sentencias, todos los involucrados se pasean impunemente. Por lo tanto, desde esta trinchera, estimamos que la Contraloría tiene un trabajo arduo e importante en este tema. El señor Contralor ha sido informado adecuadamente sobre este perjuicio al Estado, este posible perjuicio al Estado. Sí, y sobre esto también ya hemos entregado información, la publicación de un libro que lo titulo Ecuador, la subasta del petróleo, que es la investigación del manejo de los hidrocarburos en el Ecuador por gobiernos anteriores y especialmente por el gobierno de Correa. Ya le he pedido, entregándole el libro y otros documentos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, que inicie la investigación de todo esto, ¿ya?
y yo estoy dispuesto a colaborar yo, y también hay otras personas que inclusive el Consejo de Participación Ciudadana puede acudir. Debería acudir, por ejemplo, a solicitar orientación, información, asesoría al doctor Luis Arauz, profesor de la Universidad Central en Derecho Petrolero, y tiene un libro escrito de 600 páginas en Derecho Petrolero, y él ha hecho observaciones legales sobre la contratación petrolera en el Ecuador, en el caso del gobierno de Correa. Otra persona a la que puede acudir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es a ir a la costa y solicitar un diálogo, un conversatorio con el ingeniero Alberto Segovia Chica, un hombre 100% honesto, un hombre estudioso de la realidad petrolera, formado en la actividad petrolera, ha desempeñado varios cargos, fue gerente de Petrocomercial, fue miembro del Consejo de Administración de Petroecuador, fue gerente de Comercio Internacional, fue funcionario del Banco Central manejando las cifras petroleras, fue profesor de SPOL, de manera que es un hombre con un perfil de hombre muy honesto, ¿no? muy responsable, muy estudioso, ¿no? Y muy querido por quienes hemos estado cerca de él. Yo he recibido la formación es de él, de Luis Arauz, ¿no? De estos dos personajes que siempre en mi vida, en la actividad petrolera, siempre me apoyaron, siempre me ayudaron. Además, son gente que ha escrito, ¿no? Como tú lo has hecho en la parte económica, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay dos fuentes, ¿no? A las que podría acudir la Contraloría, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la propia Fiscalía. Yo recomiendo a esas dos personas, ¿no? Hay otras personas, pero en el caso de ellos los conozco desde fines de los años 80. Los conozco ahí y siempre hemos hecho un seguimiento diario, ¿no? Ahora Luis Arauz ya está en su edad, ya no está acudiendo a sus labores, pero está en su casa, es un hombre lúcido, y entonces justo estos criterios que están allí impregnados en este documento vienen por ese lado, ¿no? Ellos los han procesado, y yo lo que he hecho es sistematizar a efectos, otra persona también lo ha hecho, y entonces por eso creo conveniente que el país debe estar informado, ¿no? Queda, Fernando, una investigación minuciosa del tema petrolero, ¿no? El Ecuador ha sido muy manejado, digamos, el petróleo ha sido muy manejado en el Ecuador a partir de los años 90, muy mal manejado, ¿no? Esto de retasear los campos petroleros para adjudicar a distintas empresas, esto ha sido para el Ecuador un mal negocio que prácticamente no le ha ido bien. Que sabiendo esto que le iba a pasar a partir de los años 90 hasta la actualidad, era preferible renovar el contrato con Texaco, mejorar la participación para el Estado ecuatoriano y exigir a Texaco de que incorpore nuevas tecnologías para no seguir contaminando el medio ambiente, que ese es el punto débil, ese es el punto flaco de ese contrato con Texaco, porque en la parte económica no hay otro contrato que le haya generado los ingresos que le generó Texaco. Fernando, estamos concluyendo y me gustaría que más bien tú seas el que despidas el programa, por favor. Gracias, Henry, ha sido importante, son un faro de alerta a las autoridades de control. Esperamos que el programa les haya satisfecho su expectativa. Les agradecemos por los comentarios de diferentes formas que han llegado, incluso críticas positivas, y de las otras también las aceptamos porque estamos en un país de libre expresión. Que sean felices, que pasen bien. Hasta la próxima semana. Gracias, Henry. Muchas gracias, Fernando. Muy bien. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Fernando Mosquera, especialistas en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.